La semana pasada hablábamos un poco acerca de lo que es ser vasos de barro, porque sabemos que la gloria es de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe al joven Timoteo, le da ciertas recomendaciones porque en el camino, como eran conocidos los del camino, los cristianos, nosotros, se presentan dificultades, contratiempos, adversidades, cosas que a veces no esperamos ver, pero se suscitan situaciones contrarias. Y hubieron algunos que comenzaron a establecer su propia forma de vida. Un vasito con agua, por favor. Hubieron quienes establecieron su propia forma de vida e interpretaron la doctrina a su manera, las enseñanzas de Jesús. Pero el apóstol Pablo, conociendo al joven Timoteo, le dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 10. Le dice, pero tú has seguido mi doctrina, acompañada de ¿qué? De conducta, de propósito, de fe, de longanimidad, de amor y de paciencia. Son características, acá está mencionando cualidades que el apóstol Pablo estaba viendo en el joven Timoteo, aquel al cual había llamado y adoptado y tomado por hijo. Porque Pablo amaba a Timoteo como a un hijo, como al hijo tal vez que no pudo tener, y lo tomó por hijo. Y se alegraba de saber que este joven estaba abundando en estas cualidades. El apóstol Pablo se alegraba de saber que este joven estaba abundando en ello, que estaba aprendiendo bien. Pero el apóstol Pablo le decía, tú has seguido mi doctrina, tú estás siguiendo mi conducta. ¿Cuántos de los padres que estamos aquí queremos que nuestros hijos aprendan de los consejos que les damos, pero sobre todo que ellas puedan ver en nosotros el ejemplo a seguir, ser modelos para ellos? Amén, iglesia. Amén. ¿Cuántos padres queremos ser modelos para nuestros hijos? Amén. Entonces, esto habla de que la palabra de Dios, la doctrina que recibimos, las enseñanzas de Jesús, tienen que hacerse rema en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que se haga vida. Esa es la palabra viva que tiene que operar en nuestras vidas. Y Pablo le recordaba eso. Has seguido mi doctrina, has visto mi conducta, el propósito por el cual he sido llamado, la fe que nos hace seguir adelante en medio de la adversidad. ¿O no es así? A veces nos encontramos mal económicamente, mal emocionalmente y mal corporalmente, con alguna enfermedad, pero hemos decidido creer en Jesús, creer en Dios, que para los que creen no hay nada imposible. Amén. Todo es posible para el que cree. Y eso le recordaba a Timoteo. Yo me imagino a Timoteo leyendo esa carta, longanimidad, amor y paciencia. ¡Wow! Estoy haciendo lo correcto. Y no va a ser porque he tenido quien me enseñe. A papá Pablo ahí que me enseñaba. Y le dice en el verso 11. Y estas son las cosas a las cuales muchos le queremos correr, rehuir. Pero habla también de persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Pablo no solamente le hablaba de las características y cualidades
que él podía haber desarrollado al creer en Jesucristo, sino que ahora él veía en el joven Timoteo, pero que también le iban a ayudar, ¿para qué? Para los momentos difíciles. Díganle que está a su lado, el Señor te está preparando, te está capacitando, se están viendo esos talentos, esas cualidades. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos difíciles, pero tú vas a estar preparado. Amén, iglesia. Tú vas a estar preparado, porque nuestro fundamento no es fundamento de hombres. Nuestro fundamento es Jesucristo, la roca viva. En Él hemos creído y en Él nos sustentamos. Gracias. Y hablaba de persecuciones y de padecimientos y de sufrimiento. Hermanos, la obra que el Señor inició en nosotros, Él ha prometido terminarla. Y ese es un proceso. No quiere decir que no va a haber dolor. Ahí no dice, no vas a sufrir nada, ya no vas a padecer, ya nada te va a doler. No, es un proceso. Y aunque ya estaban desarrollando Timoteo las cualidades, Pablo le recordaba, te estás preparando, ¿por qué? Porque te va a tocar también padecer. Y los padecimientos apelan ¿a qué? A una negación constante. Aquel que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es saber que voy a poder soportar los momentos de prueba, de dificultad, la negación, el rechazo, toda palabra contraria. Eso es lo que yo voy a tener la capacidad de soportar para seguir adelante. En el verso 12 añade diciéndole, y también todos los que quieren vivir piadosamente, nosotros, diga conmigo, nosotros, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Serán felices, prósperos, ricos, ¿les va a ir bien? No, ¿qué es lo que dice? Padecerán persecución. Ay, pero ¿dónde quedó el evangelio de la prosperidad? No, yo voy allá porque voy a hablar prosperidad y eso quiero yo lo voy a tomar. ¿Qué es lo que tienes que tomar? ¿Qué es lo que tienes que buscar? ¿Qué es lo que tienes que anhelar? ¿Qué dice la palabra de Dios? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que tenemos que anhelar. Y sabemos que a causa de él vamos a padecer. Verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Va a haber quienes van a levantar falsas doctrinas de hombres que en lugar de seguir a Cristo, de negarse a sí mismos, tomar su cruz e ir en pos de Él, te dicen, no, esto no es para ti, no tienes que padecer, no sufras, ven, este es el camino fácil, este es el camino de la perdición, este es el camino de la muerte. Pero los que quieran vivir piadosamente, vamos a padecer, no vamos a ser engañados. Por eso en el verso 14 le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Amén, iglesia. Y el apóstol Pablo, ¿qué era lo que decía? Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Si algo tenemos que asegurarnos es de estar reflejando la vida de Cristo en nosotros. Y eso apela a un cambio. Y eso mientras nosotros sigamos pensando o viviendo según sentimientos humanos, según los deseos de nuestra carne, no vamos a poder entender ni percibir lo que es del Espíritu. ¿Qué es lo que Dios quiere en nosotros? ¿Cuántas veces le preguntamos, Dios mío, ¿qué quieres de mí? ¿O qué tienes preparado para mí? Ahora, ¿de qué manera Dios nos va a hablar? ¿A quién nos dejó el Señor? Al Espíritu Santo. Díganle que está a su lado. No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Por eso tenemos que asegurarnos de estar atentos y de poder escuchar la voz del Espíritu Santo.
Porque de manera natural, humanamente, si vivimos tan afanados, preocupados por las cosas materiales, por las cosas de este mundo, hermanos, ten cuidado, porque puedes dejar de escuchar la voz de Dios. Y vas a comenzar a escuchar aquellas voces que te atraen, que te seducen, que buscan que tú vivas esa vida de confort, de comodidad, cuando Dios quiere que vivas como piadosamente. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 dice, Primera de Corintios 2:14. Le agradezco ahí a medios que ya no están medios sino más enteros, Kevin, que ahora pueden ver allá cada vez que yo mencione un versículo, a los que no han traído Biblia. Disculpen que esté tomando agua, la resaca de la noche. Ay, mejor no sigo hablando porque hoy día estuve esperando a los varones y no llegaban. No sé a quién echarle la culpa, a los varones o a las esposas, pero bueno. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se va a discernir esto? ¿Cómo se va a discernir la palabra de Dios, el mensaje de Cristo? Espiritualmente. De tal manera que este pasaje nos recuerda la necesidad que tiene que tener un hijo de Dios de vivir en el Espíritu. Díganle a su hermano, asegúrate de estar viviendo en el Espíritu. No podemos cerrar los ojos y pensar que toda esta situación puede pasar y de que nada está ocurriendo, y nos engañamos a nosotros mismos de nuestra condición real, cómo nos encontramos delante de Dios. Asegurémonos de estar viviendo conforme a su voluntad. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos libres hay aquí? Ahora, ¿quién es la verdad? Cristo. Y cuando conocen la verdad, ¿qué va a comenzar a liberar? Lo primero que libera va a ser tu mente. Porque la cautividad no la tenemos ahora en las manos, sino en nuestra mente. Vivimos presos de nuestros pensamientos. Y como pensamos y como sentimos en nuestro corazón, es como vivimos. Entonces la palabra de Dios nos va a presentar la realidad completa, cómo está nuestra vida. ¿Quiere saber cómo está su vida? El termómetro, lea las Escrituras y dése cuenta cuánto de lo que está escrito en ella usted lo está reflejando en su vida, en su caminar. Y como hijos de Dios debemos de observar todo desde una perspectiva espiritual, porque somos espirituales. ¿Cuántos carniceros? Digo, ¿cuántos carnales hay aquí? No debe haber ninguno. Tenemos que ser espirituales. En 2 de Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 18, está escrito y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino, ¿qué dice? Las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿qué dice? Son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿dónde tengo que poner yo puesta mi mirada? ¿Aquí o allá? Mi mirada tiene que estar puesta en lo eterno, porque lo temporal es efímero. ¿Lo temporal qué es? Es temporal, es pasajero.
Y nuestra mirada tiene que ser en aquellas cosas que son eternas, en Dios, en Cristo Jesús, en su reino, en su presencia, en las promesas que Él ha dado, porque Él es quien nos dio la promesa de la vida eterna. Él es la resurrección y la vida. Nadie dijo eso de sí mismo, solamente Jesucristo. Y las señales y los prodigios lo siguieron para creer en esa verdad, porque somos un pueblo de fe que cree en las promesas de Dios. Amén, iglesia. Yo creo en lo que Él ha prometido, por eso estoy aquí, por eso me reúno con los santos cada domingo, estar unidos como pueblo de Dios, buscando su presencia, adorándole, dándole gloria, dándole toda honra. Este es el plan maravilloso que se va a cumplir en nuestras vidas, el vivir de acuerdo a su voluntad. Y como nosotros estamos siendo transformados, estamos librando una batalla, porque hay una batalla que se opone, ¿qué? La carne con el espíritu, ¿o no es así? A veces usted ha querido hacer algo y el espíritu le dijo: hey, ¿a dónde te vas? No te metas ahí. O te dicen una palabra contra ti y tú vas a responder y el espíritu dice: hey, cállate, calladito te ves más bonito, no digas nada. Porque la palabra blanda, ¿qué dice? Aplaca la ira. Más la palabra contenciosa, la palabra áspera, enciende el fuego, el furor. ¿O no les ha pasado eso? Ayer hablábamos lo bonito en el matrimonio, las parejas. Pero cuando hay una discusión, hermano, tenemos que aprender a ser sabios. Eso se trata de vivir sabiamente. Palabra blanda. A veces el silencio es la mejor respuesta. No necesitamos defendernos. O alguien necesita un defensor. Ya tenemos a Cristo, quien intercede por nosotros. Amén, iglesia. No nos dejemos engañar con las mentiras del diablo que te dice: no te dejes. Tú eres un arequipeño, no sé cómo le dicen. Tú eres de Caracas, nadie se puede meter con un caraqueño. Ay, de aquel que se ve. Hay aquel que se meta con un Carranza, ay, que no me han visto todavía. ¿No? Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Tú eres el hombre, tú eres la cabeza, ¿cómo te va a responder así? Hey, yo sé quién soy y no necesito que nadie me lo recuerde, porque tengo identidad de hijo de Dios. Deja de creer en las mentiras del diablo y cree en las verdades de Cristo, que nos llamó a paz y no a guerra. Amén. Tenemos que conocer por eso. Y esa batalla que se libra en tu mente, la vas a ganar en la medida que te llenes de las verdades de Dios y dejes de lado las mentiras de este mundo, porque las mentiras de este mundo lo único que traen es afán, ansiedad, preocupación, y terminas como con estrés, terminas enfermándote y dejas de confiar en Dios y comienza a declinar tu fe. Por eso habla de que algunos andan debilitados, enfermos, algunos dormidos, algunos duermen. Tienen los ojos abiertos, pero están durmiendo espiritualmente. Mire a su hermano, dile: hermano, ¿estás despierto? ¿Tu espíritu está despierto esta mañana? Porque ¿de qué me serviría escuchar la palabra de Dios, no entenderla, no recibirla y menos aplicarla a mi vida? Porque esa es la verdad, que quiere tener libertad a mis pensamientos. Y eso trae sanidad mental. En este tiempo que hay tanta enfermedad mental, ¿qué va a traer salud mental? La palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que declarar. Así que tenemos que darle lugar a la verdad para tener una visión bíblica equilibrada que nos permite ver la realidad del mundo espiritual. Hay alguien que está gobernando aquí este mundo, pero no puede hacer más de lo que nuestro Dios y Padre Celestial le permite. Amén, iglesia. Solo lo que Él le permite hacer. Porque el enemigo no tiene potestad sobre nuestras vidas, solo Dios.
Y si Él en este momento te dice a ti, eres sano, eres libre, yo lo creo. Yo lo creo. Así que, escrito está en Primera de Juan capítulo 4, a partir del verso 1. Primera de Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu. Ahora, ¿los espíritus pueden usar a otras personas? Claro, somos espirituales. Hay un espíritu opuesto en este mundo que utiliza a otras personas. O sea, una persona puede venir y hablarte y no es la persona, sino es un espíritu contrario que viene detrás de ella. Y nos dice, por eso dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que dice, probad los espíritus si son de Dios. Hoy yo te hablo de parte de Dios y de Dios nada, sino lo que único que están buscando es sacar un provecho de ti. Ojo, hijos de Dios, atentos. Una ocasión, un pastor, entre comillas, me acercó y me dijo: pastor, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, pastor? Pastor, decláreme una palabra. Wow, dije, como un sortilegio, así al azar, que le suelte una palabra. Bueno, ¿qué palabra desea que le comparta? Decláreme una palabra. Pastor, venga, voy a orar por usted. Señor, bendigo a tu siervo. Háblale en lo secreto, revélale tu voluntad, que él sepa qué hacer cada día, que podamos estar siempre a cuentas contigo. Y después le pregunto: pastor, ¿dónde está su congregación? No, ahorita no tengo iglesia. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quién es el mayor? El que está en nosotros. Dígaselo, hermano. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que no le voy a hacer caso a ningún espíritu engañador que me quiera hacer apartar de Dios ni de su voluntad. Hemos sido consagrados, separados para Él, para buenas obras, para no cansarnos de hacer el bien. ¿Cómo tenemos que vencer el mal? Con el bien, bendiciendo, hablando bien, hablar bien de las personas. Si alguno todavía hablaba mal, ya cánsese de hablar mal y hable lo bueno, lo que edifica, lo que es digno de honra. Eso es lo que tenemos que hablar entre nosotros. Anoche hemos pasado una noche hermosa porque hemos compartido lo bueno, lo que edifica, lo que Dios preparó, qué cosa es el pacto, cómo Dios nos consagró para Él, las bendiciones que tiene preparadas para el matrimonio. Qué hermoso es anhelar un matrimonio que es para toda la vida. Y hablamos de las cualidades de amarse, de respetarse, de honrarse, de bendecirse. Y de las circunstancias. ¿En qué circunstancias? Haciendo ese sello que es la lealtad, la fidelidad en todo tiempo, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en la escasez, en la necesidad. En todo tiempo vamos a amar. O como que el marido se nos puso feo porque ya no tiene plata. ¿Ah? ¿Pasa eso? No creo que pase, ¿no? No creo que pase así. O como que se nos pone más simpático cuando está teniendo más. No, no es así tampoco. ¿Cómo tenemos que amar? Dice, vuestro amor sea sin fingimiento.
A ver, esposo, mire a su esposa. ¿Me amas? Dígale, pregúntale, ¿me amas? Sin fingir, ¿eh? Sin fingir. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amén. Hay dos espíritus, el de la verdad y el del error. ¿Cuál queremos creer nosotros? ¿En la verdad? Porque solamente a través de la verdad somos verdaderamente libres. Libres de esos pensamientos antiguos que nos tenían esclavizados para actuar y pensar egoístamente. Por eso éramos infelices. Pero cada vez que conocemos la verdad y nos hace libres, descubrimos ese plan maravilloso de Dios para nosotros y descubrimos que en verdad la vida es una vida de bendición que Él ha preparado para los que creen, para los que confían. Segunda de Corintios, capítulo 4, a partir del verso 13. Ahora, ¿cuántos tenemos acá? Fe. ¿Cuántos aquí tienen fe? A ver, los que tienen fe, levanten su mano. Ahí está, amén. Usted tiene fe, muy bien. Ahora mire, segunda de Corintios 4, 13 al 17. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la fe y la esperanza que tenemos? Que llegará el día en que resucitaremos juntamente con Él y estaremos a su lado. Así que cuando nos sorprenda la muerte, hermano, no tenga tristeza, no tenga temor, porque sabemos a dónde vamos a ir. Pero asegúrese de estar lleno de la verdad de Dios, que es Jesucristo. Amén, iglesia. Entonces, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que conozcan la verdad, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. De gracia recibimos y de gracia damos. Lo que recibimos es no solamente para nosotros, sino para poder compartirlo con los demás. Amén, iglesia. Amén. Eso es vivir piadosamente. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, no importa lo que te toque estar pasando, no importa lo que puedas estar sufriendo, lo que importa es el destino, la preparación. A veces más le ponemos atención al proceso, pero dejamos de ver la meta. Por eso la Escritura nos recuerda poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros que tenemos el mismo espíritu de fe, no podemos apartar nuestra mirada de Jesús. Amén. No importa lo que te toque padecer, va a ser un tiempo. Y por último, si te sorprende la muerte, ahí no acabó todo. Es el inicio de la promesa. Y la promesa se cumplirá. El apóstol Pablo, por tanto, entonces nos está dando una visión clara de vivir como hijos de Dios.
aprendiendo a ser espirituales. Amén. ¿Cuántos espirituales hay aquí? Juan capítulo 8, verso 32. Cuando conocemos a Jesús, conocemos la verdad de Cristo, y la verdad, como está en Juan 8, 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, conocemos la verdad. Ahora, ¿qué tenemos que ponerla? Por obra. Porque no se trata de conocer solamente. La Biblia nos dice: no sean solamente oidores, sino sobre todo hacedores de la palabra de Dios. Y eso es lo que hace la verdad en la vida del Hijo de Dios. Transforma, cambia, hace crecer, hace prosperar, hace que demos frutos cuando esa palabra queda insertada en nuestro corazón, que quede grabada. En otro tiempo Dios mismo escribió su palabra sobre piedra, pero hoy la está esculpiendo en tu corazón. ¿Cuánto nos sentimos gozosos de tener el privilegio de que Dios haya reposado su mano poderosa en nuestro corazón? No nos dejemos engañar, no nos engañemos a nosotros mismos. Dejemos de vivir naturalmente, sino que vivamos espiritualmente. El arrepentimiento y la renovación van a traer sanidad y libertad a nuestra mente. En Marcos capítulo 1, verso 15, la palabra de Dios dice con respecto a nuestra fe puesta en Dios: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Para creer, ¿qué tienes que hacerte? Arrepentirte. Sin arrepentimiento no va a haber fe. Tiene que haber convicción de pecado. Tiene que haber cambios en nuestra manera de vivir. No podemos seguir siendo los mismos. Si conocemos a la luz de la palabra en qué nos estamos equivocando y fallando continuamente, ¿qué estamos haciendo para cambiar eso? No nos conformemos a este mundo, sino seamos transformados a través de la renovación de nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No te conformes, no sigas en lo natural, no sigas cometiendo los mismos errores. No estés cantando, tropecé de nuevo y con la misma piedra y no la dejas. Hey, ya, es tiempo de cambiar, es tiempo de buscar la verdad. Porque Cristo es el autor de la vida y Él nos ha dado libertad para vivir una vida y una vida en abundancia. Hace muchos años, cuando entrego mi vida a Cristo, pude comprobar el amor de Dios y me di cuenta que vivía sin propósito, sin dirección. ¿Cuántos nos encontrábamos así? Sin dirección, sin propósito. Y decíamos, ¿esto es todo? Pero cuando encontramos a Cristo, en verdad lo encontramos todo. Encontramos la razón, encontramos el propósito, encontramos el destino y encontramos la promesa de la vida eterna. Y nos alegramos por ello. Amén, iglesia. Entonces, cuando la mente está enferma, cuando no cambiamos nuestra manera de pensar, eso también comienza a contaminar nuestro corazón por una falta de arrepentimiento. Y la Escritura nos habla que no hay nada más engañoso que el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Entonces, esta batalla no es física, no es con las personas, no es con mi esposo, no es con mi esposa, no es con mis hijos, no es con los vecinos, no es con mis padres. Esta batalla es espiritual. Efesios capítulo 6, verso 12. Jeremías 17:9, ¿qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién
lo conocerá. Y Efesios 6, verso 12 dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando haya contratiempos, cuando haya dificultad, cuando no haya unidad en el hogar, en la familia, hermano, es tiempo de levantarte en oración. No es para gritarle a los que están a tu lado, sino para librar esa lucha, esa batalla espiritual. La Escritura dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en tus fuerzas, sino en las de los que creemos. Hermanos, tenemos que empezar a fijar nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que ser realistas de nuestra condición. El hombre natural quedó atrás y hoy tiene que permanecer el hombre espiritual. En 1 Corintios 13, culminando todo el mensaje con respecto al amor, dice: y estas tres cosas permanecerán en vosotros: la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. Y el amor es Dios, Dios con nosotros. Así que no sé cuáles son tus problemas, tus circunstancias, tus luchas, tu condición, tu necesidad, tus peticiones, tus ruegos, tus plegarias, tus quejas. ¿Qué quieres de Dios? Pero en lugar de hacer esa pregunta, tienes que decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Porque he entendido que soy un hijo tuyo y que soy espiritual. Para terminar, 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 6. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Esto habla de un nuevo comienzo. Es tiempo de hacer las cosas correctas, de vivir de acuerdo al plan de Dios, como hijos de Dios, como cristianos si somos de Cristo. Amén. Así que yo voy a orar, y que tu queja, tu padecimiento o la manera natural en la cual has estado viviendo sea transformada de acuerdo al plan maravilloso de Dios para tu vida. Seamos hijos de Dios, seamos espirituales y vivamos de acuerdo al Espíritu de Dios. Póngase de pie.